Hola amigos, en este caso vamos a dar una pequeña introducción sobre los trastornos de personalidad no patológicos. ¿Alguno de ustedes recuerda, así como para darnos cuenta de cómo actúa la emoción, recuerdan el 9/11, el momento en el que las Torres Gemelas en Nueva York fueron impactadas por los aviones? ¿Verdad que sí? Lo recuerdan, ¿verdad? Lo recuerdan casi todos, ¿eh? ¿Se acuerda alguno de ustedes por casualidad de cuál era el nombre del abuelo paterno de Jesús? ¿O del abuelo materno? Y no resulta que Jesús impactó mucho más durante casi 2000 años a la humanidad, mientras que las Torres Gemelas solamente llevan unos años impactándonos. ¿No es mayor el beneficio que nos dejó Jesús que el daño que produjeron estos terroristas en Nueva York? ¿Por qué nos altera? ¿Por qué nos sorprende más lo negativo que lo positivo? ¿Por qué lo antinatural nos llama la atención tanto? Y lo natural lo absorbemos de una forma casi que sin palabras, sin decir nada. ¿Conocéis algún programa de televisión que hable de los logros vinculares o vinculativos en el convencimiento y en el respeto entre familias? Que haya una competencia entre qué familia tiene mejores vínculos, más confianza el uno el otro, qué familia tiene mayor respeto, ha logrado algo en conjunto y nos muestra cómo hacer eso. ¿Hay algún programa así? ¿Conocéis algún programa de competencias sobre los valores, competencias sobre cómo mejorar? No, pero ¿conocéis el caso cerrado? El caso cerrado lo conoce Latinoamérica entera, es internacional el programa. Bueno, ¿por qué nos sorprende más lo negativo que lo positivo? Déjenme explicarles. Nosotros tenemos emoción y emoción es una capacidad sensible que nos permite captar lo necesario, pero la emoción opera mediante sentimientos y sensaciones. Le voy a dejar a un lado lo que es el sentimiento, pero os voy a decir lo que es la sensación. La sensación es un exceso o una carencia de lo normal. Es un exceso o una carencia, como les digo. Por ejemplo, el exceso de calor produce transpiración, el exceso de frío produce tiritar, el exceso de palabras nos abruma, la carencia de algo nos ansía, la carencia de hidratación nos da sed, la carencia de seguridad nos tensa, la carencia de recursos provoca estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Las soluciones de estas sensaciones son las que nos satisfacen, cuando nos satisfacen. Y si no nos satisfacen, nos dañan, nos duelen. Cuando nos satisfacen, nos quedamos tranquilitos. Cuando no nos satisfacen, nos dañan, nos duelen, nos quejamos. Luego, las sensaciones alarman y esa alarma despierta el interés por saber de qué se trata o nos motivan a protegernos, a escapar, a huir. ¿Conocen las alarmas de los autos? Sí, ¿verdad? Emiten un ruido distinto al sonido de los pájaros, distinto al sonido de las aguas del río, distintos al sonido del viento, ¿verdad? Es un sonido artificial. ¿Para qué? Para alarmarnos. Si fuese un sonido natural, nadie lo tomaría en cuenta. Pero nadie se altera al degustar un buen plato, nadie se altera a la recepción de un regalo, al beneficio que te hagan. Eso no nos alarma. Pero sí que alarma lo extraño, lo salado, lo picante, lo amargo, los excesos, las carencias. Bueno, una vez comprendido esto, podemos entender por qué se recuerda el 9/11. Se recuerda porque produjo inseguridad, mucha inseguridad. A nivel internacional se generó un sentido de inseguridad que parecía que se iniciara una nueva guerra o algo así. Fue un tema bien complejo en ese momento. Por eso nos alarmó a todos. Bueno, antes de continuar con los trastornos, déjenme explicarles las capacidades humanas. Nosotros tenemos capacidades sensibles, cognitivas, motivacionales. Tenemos una sensibilidad que nos permite sentir, una inteligencia que nos permite comprender y una voluntad que nos permite crear también. Luego, emoción, intelecto y voluntad son las tres capacidades humanas más fundamentales. El intelecto
Reconoce el juicio justo, la emoción capta lo necesario y la voluntad cumple con el deber exigido. Sobre estas tres capacidades se derivan los trastornos de personalidad que vamos a ir viendo. La emoción humana se satisface con el afecto. Ahora, el afecto excesivo, ese exceso de afecto que viene manifiesto por un exceso de atracción de alguien con alguien, que viene también manifiesto con el exceso de vigilancia, de ir qué es lo que está pasando. Eso se transforma y se convierte en un verdadero problema. Se convierte en el sobreprotector. El sobreprotector persigue, vigila y somete al sobreprotegido, lo priva de libertad. Y la relación digamos que transforma al sobreprotector en fiscal del sometido. En esa relación se violan el respeto, la confianza y el afecto. Ese es un trastorno de personalidad que en sus excesos deriva en celopatías, en otro tipo de trastornos que no nos vamos a meter en ello. Nos vamos a quedar solamente con los hábitos de comportamiento que trastornan las relaciones humanas. La carencia de afecto produce indiferencia. El indiferente ante el otro impide la confianza y la cooperación vincular. No se conectan. Y el otro se siente marginado de la carencia del afecto y se retira. Entonces, lo que ocurre ahí es un sinfín de trastornos emocionales que oscilan entre la depresión, el estrés, la ansiedad, etc. El intelecto humano se siente seguro ante el juicio justo, busca y persigue la verdad. El conocimiento satisface también, pero el exceso de conocimiento deriva en la arrogancia y la carencia de conocimiento deriva en la ignorancia. La arrogancia abruma y la ignorancia aburre. Entonces son dos sensaciones que nos dejan en el aire y que no nos gusta sentir. Cuando la arrogancia o la ignorancia se transforman en hábitos, generan trastornos de interés. El ser que los padece pierde el interés por el arrogante, así como también pierde el interés por el ignorante. La voluntad busca cumplir con el deber. La motivación se despierta frente a la expectación de un beneficio. Ese es el mejor modo de motivar a alguien. Explícale que se va a beneficiar y que va a disfrutar de ese beneficio con aquello que le pides que haga. Explícale cómo y verás que lo hace. La voluntad busca cumplir con el deber y la motivación se despierta frente a la expectación a disfrutar de un beneficio. El exceso de voluntad transforma al que lo practica en hiperactivo, en ansioso, en impositivo, y la carencia de voluntad transforma al que la practica en inoperante, en negligente. Luego, la imposición o negligencia son trastornos que impiden el cumplimiento responsable del deber. Estos hábitos de comportamiento trastornan las relaciones y alteran la sana convivencia. Me refiero al sobreprotector, al indiferente, al arrogante, al ignorante, al impositivo o al negligente. Provocan y producen el desagrado, la desconfianza y el desacomodo entre personas. Luego, ¿cómo resolver estos trastornos? No es una tarea fácil. No es tarea fácil porque estos hábitos son siempre justificados. El que los padece los justifica. El sobreprotector te va a decir que su actuar es porque el otro necesita ser protegido. El indiferente, pues, es porque alguien más debe resolverlo, no yo. El arrogante se justifica en el si no entiende o no comprende, ¿qué voy a hacer? Tengo que repetirlo una y otra vez. El ignorante se justifica ante el otro en el ¿y para qué interesarme si todo es relativo? El impositivo justifica su actuar con el si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y el negligente, yo nunca supe que había que hacerlo. Anular estas justificaciones es una tarea muy difícil que exige del reconocimiento propio del que las padece.
y de esa propia voluntad en corregirse. Esto no lo corrigen ni las pastillas, ni los químicos, ni la imposición del otro. Si te acusan de cualquiera de estos 6 aspectos, es decir, te dicen, oye, eres muy solitario conmigo, eres arrogante conmigo, eres indiferente, eres tú quien tiene que decidirse a cambiar. No tienes que esperar a ningún psiquiatra, ningún psicólogo, tú mismo lo tienes que dar la vuelta y cambiarlo. El sobreprotector debe comprender que el otro no le pertenece. Es decir, yo no tengo por qué cuidar a nadie. Por lo tanto, no debe poseerlo. Esa posesión es frustrante porque le privas de libertad, de autonomía, de responsabilidad. El otro es libre y debe respetar su libertad. El otro es independiente y debe respetar su autonomía. El otro es responsable y debe respetarlo ante el deber que él por sí mismo ha de cumplir, y por sí solo, sin ayuda de nadie. El indiferente debe reconocer los beneficios de su colaboración. Él nunca me llaman, nunca me dicen, nunca me invitan, nunca me hacen. Bueno, esa es una oportunidad para hacer, para invitar, para llamar, para hacer yo aquello que estoy exigiéndole al otro. Eso es el mejor modo de superar la indiferencia. El arrogante debe reconocer que vale mucho aunque no sepa nada. El ignorante debe interesarse por lo constante, por lo inmanente, por aquello que es absoluto, por lo que es siempre y para todos, es por aquello que no deja opción a lo relativo, porque de esa forma se va a ir interesando, porque conoce verdades. Lo relativo en muchas ocasiones no se justifica para nada, de pura ficción. El invasivo impositivo debe comprender que el poder es superior a la fuerza y que si establece un poder social mediante la colaboración, genera más poder que esa imposición suya. Es decir, él tiene que comprender que no por ser impositivo va a lograr las cosas. El negligente o inoperante debe reconocer que para motivarse ha de esperar beneficios, no fracasos. Los beneficios se disfrutan, los fracasos se olvidan. El mejor terapeuta frente a los trastornos es la educación, pero no me refiero a los procesos tradicionales de la educación, me refiero a la educación de la naturaleza humana, que en poco o nada tienen que ver con el humanismo del medievo. Educar es criar, y criar es un proceso de maduración dirigido y protegido. Madurar en las habilidades es un tema importante, pero más importante es el desarrollo de nuestras capacidades. Y esa es la misión de la educación. Yo os invito a escuchar la próxima exposición sobre la educación humana, que es la que vamos a comentar en un momento más. Y os dejo porque se me está acabando el tiempo. Os invito a que suscribáis al canal y que pongáis like en aquellos vídeos que os gustan. Aquí tengo varios vídeos muy interesantes y os invito a descubrir en cada uno algo que os va a interesar y os va a mejorar también. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. La próxima presentación va a ser sobre la educación humana, como os digo. Muchas gracias.